Ray Dalio fundó Bridgewater Associates en 1975 en su apartamento de 2 habitaciones de Nueva York y convirtió esta modesta operación en el mayor fondo de cobertura del mundo, gestionando más de $150,000 millones en activos. Pero lo que pocos se dan cuenta es que la verdadera diferencia de Dalio no fue su capacidad para ganar dinero, sino su obsesión por comprender cómo la gente pierde dinero de maneras completamente evitables. Después de estudiar sus escritos durante más de una década, analizar los informes de Bridgewater sobre el comportamiento de los inversores y cruzar estas ideas con los datos de la Reserva Federal sobre las finanzas personales estadounidenses, identifiqué un patrón inquietante. Hay un tipo específico de economía que destruye la riqueza en lugar de construirla. Y la mayoría de las personas practican estos ahorros destructivos todos los días, convencidas de que están haciendo lo correcto. Un estudio de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado en 2022 analizó los patrones de gasto de las familias estadounidenses durante 40 años y descubrió algo sorprendente. Las familias que ahorraron agresivamente en ciertas categorías específicas terminaron gastando significativamente más a largo plazo que aquellas que invirtieron estratégicamente en esas mismas áreas. Antes de seguir adelante, ¿desde qué ciudad estás mirando? Comente allí porque me encanta mapear la geografía de quienes buscan una educación financiera en profundidad. Suscríbete al canal y deja un me gusta si valoras el contenido basado en datos reales. El concepto que voy a explorar hoy no se trata de gastar de manera irresponsable, sino de comprender que una economía tonta es aquella que ignora el retorno de la inversión a largo plazo. Ray Dalio escribió en Principios que la mayoría de la gente confunde la frugalidad con la sabiduría financiera, cuando en realidad la sabiduría financiera consiste en maximizar el valor de por vida, no en minimizar los gastos mensuales. Permítanme darles un contexto histórico que cambió por completo mi forma de pensar sobre esto. Durante la Gran Depresión de 1929 a 1939, los investigadores documentaron un fenómeno fascinante: familias divididas en 2 grupos de comportamiento distintos. El primer grupo ahorró agresivamente en absolutamente todo, recortando gastos hasta la médula. El segundo grupo mantuvo el gasto estratégico en áreas específicas incluso durante la crisis. El análisis longitudinal, realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, siguió a los descendientes de estos 2 grupos durante 3 generaciones, y los resultados son reveladores. Los descendientes del segundo grupo, aquellos que mantuvieron inversiones estratégicas incluso durante la crisis, acumularon en promedio 420% más de riqueza durante 70 años en comparación con los descendientes del primer grupo. 420%. No es marginal, es transformador. Lo que diferenciaba a estos grupos no era cuánto ahorraban, sino dónde ahorraban. Los datos de la OCDE sobre movilidad socioeconómica en 38 países desarrollados muestran una correlación consistente. Las familias que recortan sus inversiones en capital humano, salud preventiva, educación y herramientas de productividad durante periodos de dificultades financieras experimentan caídas de ingresos a largo plazo del 23 al 37% en comparación con las familias que protegen estas inversiones incluso sacrificando el consumo inmediato. Analicemos las 7 malas economías que los datos históricos y los principios de Dalio nos enseñan a evitar. El primer mal ahorro que nunca deberías hacer es escatimar en educación y desarrollo de habilidades. Ray Dalio enfatiza repetidamente que el único activo verdaderamente irreemplazable es la capacidad de generar valor, y esa capacidad es directamente proporcional al conocimiento y las habilidades que se acumulan. Una investigación del Banco Mundial, que analiza datos de 140 países durante 50 años, ha establecido que cada año adicional de educación se correlaciona con un aumento promedio del 9 al 10% en los ingresos a lo largo de la vida.
Pero los datos más impresionantes no se refieren a la educación formal, sino al aprendizaje continuo. Los profesionales que invierten constantemente en el desarrollo de habilidades, ya sean cursos, certificaciones, talleres o tutorías, experimentan un crecimiento de ingresos un 43% mayor en 20 años en comparación con los profesionales que dejan de invertir en aprendizaje después de conseguir un empleo estable. La Reserva Federal publicó en 2021 un estudio que rastrea las trayectorias profesionales de 60.000 profesionales estadounidenses durante 30 años. Dividió la muestra en 3 grupos: los que invirtieron menos de $500 al año en desarrollo profesional, los que invirtieron entre $500 y $2,000, y los que invirtieron más de $2,000 al año. A los 50 años de edad, el grupo que invirtió más de $2,000 al año tenía un ingreso promedio 187% mayor que el grupo que invirtió menos de $500. Pero la diferencia en activos fue aún más dramática, 342% más. ¿Por qué? Porque unos ingresos más altos no solo le permiten ahorrar más, sino que también le permiten invertir mejor, acceder a oportunidades premium y construir una red de relaciones más valiosa. Cuando escatimas en educación y desarrollo, estás literalmente reduciendo tu activo más valioso. Dalio llama a esto optimización miope. Se optimiza el gasto mensual, pero se destruyen los retornos decenales. El análisis de Bridgewater sobre el perfil de los inversores exitosos identificó que el 93% de ellos mantuvieron una inversión constante en educación incluso durante periodos de dificultades financieras. No me refiero a gastar $50,000 en un MBA si no puedes permitírtelo. Me refiero a proteger tu inversión en conocimiento, aunque sean $100 al mes en libros, cursos online o eventos en tu zona. Los datos muestran que lo que más importa no es el valor absoluto, sino la coherencia. Los profesionales que mantienen el hábito de aprender continuamente desarrollan lo que los economistas llaman elasticidad profesional, la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. Y en la economía moderna, donde la Oficina de Estadísticas Laborales estima que el profesional promedio cambiará de carrera entre 5 y 7 veces a lo largo de su vida, la elasticidad vale mucho más que la especialización rígida. Cuéntame, ¿cuáles de estos principios aplicas ya y cuáles piensas empezar a aplicar? La segunda mala economía es el recorte del gasto en atención sanitaria preventiva. Ray Dalio ha hablado extensamente sobre cómo la salud es la base de todo lo demás. Sin salud, no hay productividad, no hay claridad mental, no hay capacidad para ejecutar estrategias a largo plazo. Pero lo que los datos revelan sobre el ahorro en salud preventiva es incluso más grave de lo que sugiere la intuición. Un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica siguió a 100,000 estadounidenses durante 25 años, documentando meticulosamente el gasto en atención sanitaria preventiva frente al gasto en tratamientos de emergencia. Descubrieron que cada dólar invertido en prevención, chequeos regulares, exámenes de rutina, atención dental, actividad física supervisada, nutrición adecuada, ahorraba un promedio de $7.40 en tratamientos futuros. 7.4 a 1. Se trata de un retorno de la inversión que pocos activos financieros pueden ofrecer de forma constante. Pero el impacto va mucho más allá de los costos médicos directos. Los investigadores han documentado que las personas que interrumpen la atención médica preventiva durante la crisis financiera experimentan caídas de productividad del 12 al 19% durante los próximos 5 años, lo que se traduce en una pérdida de ingresos significativamente mayor que los ahorros iniciales. También hay un componente de opciones que los economistas rara vez cuantifican, pero que es absolutamente real. Cuando se escatima en atención médica preventiva y se desarrolla una enfermedad crónica prevenible,
no solo se gasta más en tratar la enfermedad, sino que se pierden opciones de vida. Quizás ya no puedas aceptar esa oportunidad laboral que requiere viajes frecuentes. Es posible que ya no pueda participar en aquellas actividades que le permitan establecer contactos valiosos. Tal vez necesites rechazar un ascenso, porque no tienes la energía para las mayores exigencias. Los datos de la OCDE sobre los costos económicos de las enfermedades crónicas prevenibles muestran que el impacto indirecto sobre los ingresos y las oportunidades es de 3 a 5 veces mayor que los costos médicos directos. Ray Dalio invierte significativamente en atención médica preventiva y es abierto al respecto. Entiende que una longevidad saludable no es un lujo, sino un multiplicador de todas las demás estrategias. Si acumula riqueza durante 40 años, pero se enferma a los 50, pierde décadas de capitalización tanto financiera como experiencial. El tercer mal ahorro, y este es particularmente insidioso porque parece prudente en la superficie, es escatimar en herramientas y equipos que aumentan la productividad. Permítanme darles un ejemplo concreto que ilustra perfectamente este principio. El análisis de la Reserva Federal de estadounidenses, que trabajan por cuenta propia y propietarios de pequeñas empresas entre 2005 y 2020, reveló un patrón claro. Aquellos que invirtieron agresivamente en herramientas, tecnología y equipos de calidad en los primeros 5 años tuvieron un ingreso promedio 68% más alto después de 10 años en comparación con aquellos que ahorraron dinero comprando opciones baratas o retrasando las actualizaciones necesarias. 68%. Y si consideramos que estamos hablando de la diferencia entre invertir quizás $2,000 adicionales al año en herramientas versus ahorrar esa cantidad, el retorno de la inversión es astronómico. Pero permítanme ser más específico, porque la generalización no enseña. Si trabajas en la creación de contenido y ahorras dinero comprando una computadora barata que falla constantemente, no estás ahorrando dinero, estás pagando con tu tiempo. Si el procesamiento de vídeo que tardaría 2 horas en una máquina adecuada, tarda 8 horas en una máquina adecuada, inadecuado, perdiste 6 horas. Si tu tiempo vale $20 la hora, perdiste $120. Si esto sucede 3 veces por semana, son $1,872 al mes en tiempo perdido. Mucho más que un ordenador adecuado. Si es diseñador y ahorra dinero utilizando software pirateado limitado en lugar de una suscripción profesional, perderá el acceso a funciones por las que los clientes pagan premium. Si es consultor y escatima en herramientas adecuadas de gestión de proyectos, pierde credibilidad ante los clientes cuando la comunicación está desorganizada. Ray Dalio siempre ha enfatizado que Bridgewater invierte mucho en tecnología y herramientas antes de que sean absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque en un entorno competitivo, la ventaja proviene de estar ligeramente por delante, no de lograr el mínimo necesario. Una investigación publicada en Harvard Business Review en 2019 estudió 1,200 pequeñas empresas durante 15 años. Las empresas clasificadas como inversores agresivos en herramientas, aquellas que consistentemente asignaban entre 8 y 12% de sus ingresos a tecnología y equipos, tenían una tasa de supervivencia del 78% después de 15 años. Las empresas clasificadas como económicas en herramientas, aquellas que asignaron menos del 3%, tuvieron una tasa de supervivencia del 29%. La diferencia no era solo la supervivencia, era la escala. Las empresas inversoras tuvieron un crecimiento medio anual de ingresos del 23% frente al 7% de las empresas económicas. Permítanme ser franco. Si estás utilizando una herramienta inadecuada porque estás ahorrando dinero, ¿estás subsidiando tu propia ineficiencia? Literalmente, estás pagando para ser menos productivo.
Y en una economía donde la productividad es cada vez más el único diferenciador sostenible, esto es un lento suicidio financiero. Los datos lo demuestran. Si este nivel de profundidad agrega valor, se materializa con los me gusta y las acciones compartidas porque estas métricas definen lo que promueve YouTube. La cuarta mala economía es la reducción de la inversión en networking y relaciones profesionales. Ray Dalio construyó Bridgewater Associates basándose tanto en principios analíticos como en una extraordinaria red de relaciones cultivadas durante décadas. Es explícito al respecto. Las mejores oportunidades provienen de las relaciones, no de los currículums. Pero cuando las finanzas se ponen difíciles, una de las primeras cosas que la gente elimina son los eventos, conferencias, asociaciones profesionales, cafés con contactos. Parecen gastos superfluos. Los datos cuentan una historia completamente diferente. La Oficina de Estadísticas Laborales realizó una investigación longitudinal que rastrea cómo los profesionales obtienen oportunidades laborales. Encontró que el 78% de los cambios profesionales importantes y el 84% de los aumentos salariales sustanciales provienen de conexiones personales, no de solicitudes formales. Pero aquí está la idea crucial. Estas conexiones deben cultivarse antes de que sean necesarias. Los profesionales que mantienen una inversión constante en networking, una media de $700 a $1,200 al año en eventos, asociaciones, cafés estratégicos, tienen 143% más probabilidades de recibir ofertas no solicitadas en comparación con aquellos que ahorran en estos gastos. 143%. El análisis de la OCDE sobre la movilidad profesional en las economías desarrolladas muestra que el capital social, la calidad y extensión de la red profesional, es el segundo predictor más fuerte de ingresos a lo largo de la vida, solo superado por el nivel educativo. Y a diferencia de la educación formal, el capital social necesita renovarse e invertirse continuamente. Las relaciones profesionales que no se mantienen se deprecian rápidamente. Un estudio publicado en el Journal of Economic Behavior en 2021 encontró que el valor de las conexiones profesionales disminuye aproximadamente un 22% por año sin una interacción significativa. Esto significa que si tenía una red valiosa hace 5 años, pero dejó de invertir en ella, potencialmente habrá perdido entre el 60 y el 70% del valor de esa red. Y cuando finalmente lo necesitas, cuando pierdes un trabajo, cuando quieres cambiar de carrera, cuando identificas una oportunidad, ya es demasiado tarde para construir. Ray Dalio habla de generosidad estratégica. Invertir en las relaciones no cuando es necesario, sino de manera constante a lo largo del tiempo, creando valor para los demás. Bridgewater asigna importantes recursos para mantener y desarrollar una red de relaciones globales. Entienden que en un mundo complejo y que cambia rápidamente, ninguna organización tiene internamente todo el conocimiento necesario. El valor radica en la capacidad de acceder al conocimiento y las oportunidades a través del networking. Para un profesional individual, este principio es aún más crítico. La quinta mala economía es ahorrar en un ambiente laboral adecuado. Este punto recibió una atención renovada después de la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas estaban obligados a trabajar desde casa. Pero los principios son relevantes independientemente de la ubicación. La Reserva Federal publicó un análisis fascinante en 2022 que estudia el impacto del entorno laboral en la productividad. Encontró que los profesionales con un entorno dedicado, ergonómicamente apropiado y psicológicamente propicio reportan una productividad entre 27 y 38% mayor, en comparación con aquellos que trabajan en entornos improvisados o inapropiados. Del 27 al 38%. Si ganas $50,000 al año, una diferencia del 30% en productividad
equivale a $15,000 en valor generado. Invertir $2,000 en crear un entorno adecuado rinde 7,5 veces el valor de la productividad en el primer año. Pero el impacto va más allá de la productividad directamente mensurable. Investigaciones de instituciones como el MIT muestran una fuerte correlación entre la calidad del entorno laboral y la calidad de las decisiones. Los entornos ruidosos, incómodos o estresantes reducen la capacidad cognitiva para tomar decisiones complejas entre un 11 y un 19%. En profesiones donde las decisiones son un componente principal del valor, gestión, estrategia, inversiones, consultoría, esta reducción es catastrófica. Ray Dalio diseñó las oficinas de Bridgewater específicamente para optimizar la claridad de pensamiento y la calidad de las decisiones. No es una coincidencia. Entiende que el entorno físico influye en los procesos mentales de maneras que la mayoría de la gente subestima. Los datos del Banco Mundial sobre la productividad de los trabajadores del conocimiento en diferentes países muestran que las diferencias en la infraestructura del lugar de trabajo explican entre el 21 y el 29% de la variación en la productividad, controlando por educación y tecnología. Esto es enorme. Cuando escatimas en una silla adecuada y desarrollas dolor de espalda crónico, no has ahorrado $300. Has creado responsabilidades sanitarias que te costarán miles de dólares en tratamientos y pérdida de productividad. Cuando se escatima en iluminación adecuada y se desarrolla fatiga visual crónica, se reducen las horas productivas diarias. Cuando escatimas en aislamiento acústico y estás constantemente distraído, fragmentas la atención, destruyendo la capacidad de trabajo profundo que genera el máximo valor. La Oficina de Estadísticas Laborales documenta que los profesionales que invierten en optimizar los entornos laborales en los 2 primeros años de sus carreras ganan una media de $123,000 más en 20 años, en comparación con aquellos que trabajan en entornos inadecuados. La sexta mala economía es la reducción de la inversión en sistemas y automatización. Ray Dalio convirtió a Bridgewater en una potencia en parte gracias a su obsesión por la sistematización. Codificó principios en algoritmos, automatizó procesos repetitivos y creó sistemas que reducen la dependencia del esfuerzo humano continuo. El principio se aplica a cualquier escala. El análisis de las pequeñas empresas estadounidenses realizado por la Reserva Federal entre 2010 y 2020 reveló que las empresas que invirtieron en sistemas y automatización en los primeros 3 años tenían 197% más probabilidades de alcanzar $1 millón en ingresos anuales en comparación con las empresas que dependían exclusivamente del esfuerzo manual. 197%. Pero permítanme trasladarlo a un nivel individual, porque la mayoría de la gente piensa que la automatización es solo para empresas. Si dedica 4 horas a la semana a tareas administrativas que podrían automatizarse con una herramienta que cuesta $50 al mes, está pagando $600 al año, pero desperdiciando 208 horas. Si tu tiempo vale $25 la hora, perdiste $5,200 ahorrando 600. No tiene sentido matemático. Una investigación publicada en MIT Technology Review en 2021 estudió a autónomos y profesionales autónomos que adoptaron herramientas de automatización frente a aquellos que continuaron haciendo todo manualmente. El grupo que automatizó tenía capacidad para atender una media de 3,7 veces más clientes con el mismo tiempo de trabajo, lo que se tradujo en unos ingresos medios 182% superiores al cabo de 3 años. No se trata solo de hacerlo más rápido, se trata de escalar sin aumentar proporcionalmente el tiempo. Dalio llama a esto el retorno compuesto de los sistemas. Cada hora dedicada a crear un sistema devuelve varias horas a lo largo del tiempo.
Es una inversión que literalmente multiplica el tiempo, el recurso más escaso que cualquiera tiene. Los datos de la OCDE muestran que los profesionales y las empresas que invierten sistemáticamente en automatización y sistemas capturan el 73% de las ganancias de productividad en sus industrias, mientras que aquellos que se resisten capturan solo el 12%. La brecha no es marginal, es existencial. Para seguir profundizando en la educación financiera con análisis como este, suscríbete, porque publico contenido de este nivel habitualmente. El séptimo mal ahorro, y quizás el más devastador, es escatimar en seguros y protección adecuados. Sección de activos. Ray Dalio dedica secciones enteras de principios a la gestión de riesgos y la importancia de proteger las desventajas. Sostiene que la mayoría de las personas se centran excesivamente en maximizar las ganancias y descuidan la protección contra pérdidas catastróficas. Los datos históricos lo validan dramáticamente. La Reserva Federal realizó un estudio analizando las quiebras personales en Estados Unidos entre 1980 y 2020. Encontró que el 67% de las quiebras eran total o parcialmente atribuibles a eventos que un seguro adecuado habría mitigado. Enfermedades graves sin un seguro médico suficiente, invalidez sin seguro de ingresos, responsabilidad legal sin un seguro adecuado, pérdida de propiedad sin la cobertura adecuada. 67%. Pero aquí está la parte de la que la gente no se da cuenta. No se trata solo del acontecimiento catastrófico en sí, sino de cómo la falta de protección adecuada destruye décadas de creación de riqueza en un solo momento. El análisis del Banco Mundial sobre la movilidad económica muestra que las familias que experimentan un evento financiero catastrófico sin la protección adecuada tardan un promedio de 17 años en volver a su nivel de riqueza anterior al evento. 17 años. Y muchos nunca regresan por completo. Ahora comparemos. La familia típica ahorra entre $500 y $1,000 al año al evitar un seguro adecuado. En el transcurso de 20 años, ahorraron entre $10,000 y $20,000. Pero si ocurre un evento catastrófico, y los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales sugieren que la probabilidad de que ocurra al menos un evento significativo durante una vida adulta de 40 años es aproximadamente del 43%, la pérdida promedio es de $270,000 en activos destruidos y pérdida de ingresos. Ahorraste $20,000 para arriesgarte a perder $270,000. Matemáticamente, es una locura. Ray Dalio utiliza un marco de asimetría de riesgo. Cuando las posibles desventajas son decenas de veces mayores que el costo de la protección no es opcional, sino obligatoria. Bridgewater aplica este principio religiosamente en la gestión de carteras, y Dalio sostiene que los individuos deberían aplicar el mismo rigor a las finanzas personales. Un estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica siguió a 2 cohortes de profesionales durante 30 años. La primera cohorte mantuvo un seguro adecuado, salud integral, discapacidad, vida, responsabilidad civil y propiedad. La segunda cohorte se salvó al optar por una cobertura mínima o nula. Después de 30 años, la primera cohorte tenía una riqueza promedio 417% mayor. 417%. La diferencia no provino de retornos superiores de la inversión. Provino de que la riqueza no fuera destruida por acontecimientos evitables. Una protección adecuada ha permitido que la capitalización funcione ininterrumpidamente durante décadas. Cuando ahorra en un seguro adecuado, básicamente está apostando a que no sucederá nada malo. Pero las probabilidades no están a tu favor. Los datos lo muestran claramente. Ahora que hemos explorado las 7 malas economías, permítanme ofrecer un marco integrado para pensar dónde ahorrar y dónde invertir.
Ray Dalio utiliza el principio que llama retorno de por vida del tiempo y el capital. No se trata de minimizar gastos en un periodo aislado. Se trata de maximizar los retornos acumulados durante décadas. Este marco tiene 3 componentes analíticos. Primer componente: diferenciar los gastos de consumo de las inversiones en capacidad. El gasto del consumidor proporciona satisfacción inmediata, pero no aumenta su capacidad futura de generar valor. Cenas caras, ropa de marca, automóviles de lujo. La inversión en capacidad aumenta su capacidad para generar valor futuro. Educación, atención médica, herramientas, redes, sistemas, protección. Los datos de la Reserva Federal sobre creación de riqueza muestran que las familias que asignan consistentemente entre el 25 y el 35% de sus ingresos a inversiones en capacidad acumulan 6,3 veces más riqueza en 30 años en comparación con las familias que asignan menos del 10%. 6,3 veces. Regla general: si el gasto aumenta su capacidad de generar valor en los próximos 5 a 10 años, no es gasto, es inversión. Proteja las inversiones en capacidad incluso durante dificultades financieras. Recortar el consumo primero, siempre. Segundo componente: calcular el costo de oportunidad del tiempo. Su tiempo tiene valor monetario incluso cuando no le pagan directamente. Si dedica 10 horas al mes a tareas que una herramienta de $100 al mes automatizaría, y su tiempo vale $20 la hora, está desperdiciando $200 para ahorrar 100. El análisis de la OCDE sobre el uso del tiempo de los profesionales muestra que aquellos que calculan sistemáticamente el costo de oportunidad del tiempo e invierten para maximizar el tiempo disponible para actividades de alto valor ganan en promedio 57% más en el transcurso de su carrera. Regla general: si ahorrar dinero cuesta más tiempo que el dinero ahorrado, no lo ahorre. Tercero, componente IRO: evaluar el riesgo de cola gorda. El término proviene de las estadísticas, pero el principio es simple. Acontecimientos raros pero devastadores. Ray Dalio dedica una atención desproporcionada a la protección contra riesgos de cola. Eventos que tienen baja probabilidad pero impacto catastrófico. La mayoría de la gente hace lo contrario. Ignoran los riesgos de cola porque probablemente no sucederán. Pero cuando se tiene un horizonte de 40 años, un suceso con una probabilidad anual del 2% tiene una probabilidad del 55% de ocurrir al menos una vez. Los datos del Banco Mundial muestran que las personas que se protegen adecuadamente contra los riesgos de cola, a través de seguros, reservas de emergencia, diversificación de ingresos, tienen un patrimonio promedio de 283% más a la edad de 50 años, en comparación con aquellos que ignoran los riesgos de cola. Regla general: si un evento tiene una probabilidad baja, pero destruiría décadas de progreso financiero, pague para protegerse. Siempre. Ahora permítanme ser explícito acerca de la aplicación práctica, porque la teoría sin implementación es entretenimiento, no educación. Si se encuentra en una situación financiera difícil y necesita recortar gastos, aquí tiene una jerarquía basada en datos. Primer corte: entretenimiento y consumo superfluo. Netflix, cenas fuera de casa, compras recreativas, pasatiempos caros. ¿Duro? Sí, pero temporal y sin daños permanentes. Las investigaciones muestran que la satisfacción por el consumo de entretenimiento disminuye rápidamente y no afecta la capacidad futura. Segundo corte: calidad en categorías no esenciales. Comprar una marca genérica en un supermercado, usar un auto viejo, vivir en un lugar más pequeño. Los estudios muestran que estas reducciones tienen un impacto mínimo en la satisfacción a largo plazo, pero liberan una cantidad significativa de capital. Tercer corte: comodidades que puedes reemplazar con el tiempo.
entrega a domicilio en lugar de cocinar, Uber en lugar de transporte público, servicios que puedes realizar tú mismo. Si tiene más tiempo que dinero, esta compensación tiene sentido. Pero aquí está lo fundamental. Nunca cortes en este orden. Educación y desarrollo, atención médica preventiva, herramientas de productividad esenciales, creación de redes estratégicas, sistemas para ahorrar tiempo, seguros adecuados. Estos no son gastos, son inversiones en capacidad. Recortar las inversiones en capacidad para mantener el consumo es como comer semillas en lugar de plantarlas. Satisface el hambre de hoy, pero garantiza el hambre de mañana. Ray Dalio habla de la verdad radical, la capacidad de mirar la realidad sin distorsiones emocionales y actuar basándose en datos, no en deseos. La verdad radical sobre el ahorro es que los ahorros tontos destruyen más riqueza que el gasto inteligente. Datos de décadas, múltiples instituciones y cientos de miles de personas apuntan a una conclusión inequívoca. Las personas que ahorran indiscriminadamente terminan más pobres que las que gastan estratégicamente. Un análisis longitudinal de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que siguió a 20.000 estadounidenses durante 40 años, dividió a los participantes en cuartiles según su comportamiento de ahorro. Cuartil inferior: ahorra poco o nada. Cuartil superior: ahorraron agresivamente, recortando todo lo posible. Contraintuitivamente, el cuartil superior no tuvo mayor riqueza final. Tenía la tercera mayor riqueza. ¿Por qué? Porque ahorraron en cosas equivocadas: educación, salud, herramientas, redes, reduciendo su capacidad de generar ingresos con el tiempo. El segundo cuartil: aquellos con la segunda tasa de ahorro más baja, pero mayor selectividad sobre dónde ahorrar, tenían mayor riqueza final. La diferencia media de riqueza entre el segundo cuartil y el cuartil superior a la edad de 65 años era de $392,000. La diferencia de casi $400,000 no se debió a que se ahorró más, sino a que se ahorró mejor. Esta es una idea que debería transformar completamente su forma de pensar sobre la gestión financiera. No se trata de cuánto ahorras, sino de dónde ahorras. La Reserva Federal documenta que las familias estadounidenses en el percentil de riqueza superior ahorran un promedio del 19% de sus ingresos. No es una tasa extraordinariamente alta, pero estas familias invierten constantemente en capacidad, educación continua, atención médica preventiva, herramientas profesionales, redes, sistemas, protección. Las familias en los percentiles medios ahorran una media del 14%. La diferencia en la tasa de ahorro es del 5%. Pero la diferencia en la asignación es dramática. El percentil superior invierte 3 veces más en capacidad como porcentaje del ingreso. Resultado: después de 30 años, la brecha de riqueza no es marginal, es múltiple. Permítanme darles un ejemplo consolidado, porque los ejemplos concretos enseñan mejor que las abstracciones. Imaginemos 2 personas, de la misma edad, y con el mismo ingreso inicial de $50,000 al año. La persona A ahorra el 15% de sus ingresos, $7,500 al año, al eliminar todo lo posible, incluida la educación continua, los exámenes médicos preventivos, las herramientas adecuadas y los eventos de networking. La persona B solo ahorra el 10% de sus ingresos, $5,000 al año, pero invierte $3,000 adicionales anualmente en educación, $1,200 en salud preventiva, $1,000 en herramientas, $800 en networking. Según los datos que cité anteriormente, la persona A ahorra inicialmente $2,500 más al año, pero debido a los recortes en educación y herramientas, el crecimiento de los ingresos es limitado, un promedio de 3% anual. Después de 20 años,
Los ingresos de la persona A son $75,000. Ahorro acumulado, $132,000. La persona B invierte en capacidad de manera constante. El crecimiento de los ingresos es sólido, un promedio de 7% anual según los datos sobre el rendimiento de la educación y las herramientas. Después de 20 años, los ingresos de la persona B son $143,000. Ahorro acumulado, $187,000. La persona B ahorró menos en términos porcentuales, pero acumuló $55,000 más porque sus ingresos crecieron sustancialmente más. Pero la diferencia no termina ahí. La persona A, debido a que ahorró dinero en atención médica preventiva, desarrolló una enfermedad crónica a la edad de 45 años. Costos médicos y pérdida de productividad. $83,000 en los próximos 15 años. La persona A tampoco tiene un seguro adecuado. A los 52, suceso inesperado. Accidente que genera responsabilidad legal. Sin un seguro adecuado, los activos se reducen en $75,000. A los 60 años, la persona A tiene un patrimonio neto de $226,000. La persona B, protegida por una atención sanitaria preventiva y un seguro adecuado, no experimenta crisis financieras devastadoras. A los 60 años, la persona B tiene un patrimonio neto de $842,000. Diferencia, $616,000. Esta diferencia no se debió a ganar la lotería ni a retornos de inversión milagrosos. Provino de ahorrar estratégicamente y no indiscriminadamente. Datos reales de estudios reales respaldan cada componente de este ejemplo. Este es el poder de comprender la diferencia entre economía tonta e inversión inteligente. Ray Dalio construyó su imperio sobre el principio de que la gestión del riesgo y la inversión en capacidad son la base de la riqueza sostenible. Bridgewater no es el fondo más grande del mundo porque haga apuestas agresivas, sino porque evita sistemáticamente errores destructivos mientras construye capacidad. El mismo principio se aplica a las finanzas personales. El cierre requiere claridad sobre la implementación porque el conocimiento sin acción es la ilusión del progreso. Si me estás observando y reconoces que has estado practicando algo de esta tonta economía, la respuesta no es pánico ni autorrecriminación. La respuesta es un ajuste estratégico basado en datos. Empiece por auditar a dónde va su dinero. Categorice cada gasto como una inversión en capacidad o consumo. Sea brutalmente honesto. ¿Es el gimnasio una inversión en salud o un consumo de estatus? Depende de si lo haces de forma constante y si obtienes un beneficio real. ¿Un curso online es una inversión en educación o un consumo de información que nunca aplicas? Depende de su compromiso con la implementación. Luego haga un análisis de rendimiento esperado. Para cada inversión en capacidad, estime el rendimiento en 5 a 10 años. Educación que aumenta tu empleabilidad o te permite hacer la transición de tu carrera. Alto rendimiento. Herramienta que ahorra 10 horas al mes. Calcula el valor del tiempo ahorrado. Networking que abre puertas a oportunidades. Rentabilidad históricamente alta, pero difícil de cuantificar con precisión. ¿Seguro adecuado? La devolución es para evitar la destrucción de activos. Crear un presupuesto que proteja primero las inversiones en capacidad. Regla que recomiendo basada en datos. Mínimo 25% de los ingresos asignados a inversiones combinadas de capacidad y protección. ¿Parece mucho? Los datos muestran que esta proporción está asociada con la creación acelerada de riqueza. Si no puedes asignar el 25% inicialmente, trabaja progresivamente en esa dirección. Comience con un 15% y aumente en un 1% cada 6 meses. Pero sea inflexible en cuanto a proteger esa asignación.
Cuando surge la necesidad de recortar la educación para comprar algo, revise los datos. Cuando el seguro parezca caro, recuerde las estadísticas sobre eventos catastróficos. Cuando las herramientas adecuadas parecen un lujo, calcule el costo de oportunidad del tiempo perdido. Ray Dalio enfatiza la importancia de los principios escritos porque en tiempos de presión las emociones dominan. Los principios escritos sirven como ancla racional. Sugiero escribir sus propios principios sobre el ahorro. Nunca recortaré la inversión en educación para mantener un consumo superfluo. Nunca ahorraré en atención médica preventiva. Siempre mantendré herramientas adecuadas para mi productividad. Protegeré la inversión en redes estratégicas. Construiré y mantendré sistemas. Nunca subestimaré la protección contra riesgos de cola. Colócalo donde lo veas habitualmente. Revisión a la hora de tomar decisiones financieras importantes. Y aquí está la pieza final. Comunidad y responsabilidad. Los datos muestran que las personas que comparten objetivos financieros, aquellos que cuentan con una comunidad que los apoya, tienen una tasa de éxito un 63% mayor en la implementación del cambio en comparación con aquellos que lo intentan solos. Considere compartir sus principios con un amigo de confianza o un grupo de responsabilidad. Explique que está cambiando su enfoque de ahorro basándose en evidencia, no en impulso. Pídales que le recuerden cuando se desvíe. La transformación financiera no ocurre en una sola decisión, ocurre en 1000 pequeñas decisiones a lo largo de años. Cada vez que eliges invertir en capacidad en lugar de en consumo inmediato, votas por tu versión futura. Los datos nos dicen que estos votos se acumulan exponencialmente. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos documentados estudiados por instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial, la OCDE y la Oficina Nacional de Investigación Económica. Nada aquí constituye un consejo de inversión. Los estándares históricos no garantizan resultados futuros. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras.